están? Muy pero muy bienvenidos aquí al estudio de iNoticias, donde todos los días de lunes a viernes tocamos distintos temas, tenemos distintos invitados en medio del noticiario de iNoticias en su canal, el mejor del sur de Chile, por supuesto, TVNet, tomando todos los resguardos necesarios, distanciamiento físico, social, el uso periódico de alcohol gel o lavado de manos, por supuesto, mascarilla cuando salimos a la calle, por lo mismo para evitar riesgos de contagio tanto para nuestros invitados como también para nosotros mismos. Hoy día hemos invitado, vamos a tocar un tema que me imagino muchos de ustedes les debe interesar en sus casas y que tiene que ver con el retiro del 10%, tanto del primero, la diferencia con el segundo, etcétera. Y por eso estamos con Cristóbal González Miranda. Él es abogado, él tiene un estudio jurídico llamado Cristóbal González también porque es independiente, y su estudio jurídico está precisamente aquí en el canal, en el edificio Bicentenario, en el primer piso. Cristóbal, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Tú eres especialista, lo hablábamos fuera del micrófono, especialista en familia y civil. Exactamente. En este caso vamos a hablar del tema de la familia, ¿cierto? De este 10% cuya ley ha tenido significativos, no sé si avances o cosas distintas entre el primero y el segundo, ¿cierto? Y a mí me gustaría que nos expliques un poco más en qué consistía el primer retiro, que además ha tenido bastante trabas por lo demás. Ya, mira, para empezar, para explicarte, es importante hacer un eje transversal. Antes de que se diera el tema de que se pudiera retener los fondos de la AFP, lamentablemente los alimentarios, el hijo o la madre, el hijo cuando es mayor de edad, la madre, en este caso, si esta persona no tenía bienes, lamentablemente no tenía cómo, en este caso, saldar estas deudas de alimentos. Existen otras medidas de apremio, pero efectivamente pasaban los años y se incrementaba la deuda. Y más aún si no lo ubicaban en el domicilio. Exactamente, es lo que pasaba siempre. Entonces al final la gente ya se aburría y esto seguía incrementándose. El tema es que con el primer retiro de la AFP se pudo, a través de esta reforma constitucional, generar que los fondos de AFP fueran embargables única y exclusivamente en razón de las pensiones de alimentos. Pensiones de alimentos, ya. Y se generó este derecho de poder exigir la retención. ¿Cuáles son las diferencias trascendentales entre el primero y el segundo retiro? El primer retiro yo podía generar la retención de este 10% para pagar las deudas de alimentos solo y cuando el afiliado hiciera la solicitud del retiro del 10%. Por ende, si él no hacía la solicitud del retiro del 10%, yo como en este caso hijo o madre, no se podía cursar al final la retención. Segundo aspecto importante que va a cambiar. Ahora opera la subrogación. Eso significa que habiendo o no interés del padre de realizar el retiro, yo como padre o madre subrogo los derechos, en este caso, que le corresponde al afiliado y hago el retiro por él. Por ende, no necesito que él realice la solicitud de retiro. Yo lo puedo hacer por él y asimismo solicito la retención del mismo. Ya. Y esa es una traba que vino a marcar porque, claro, en el primer retiro, lamentablemente, si la persona no lo solicitaba, un alimentario no tenía nada que poder pedir. Pero, por ejemplo, y si lo solicitaba, y por ejemplo, en este caso, la alimentaria, como dices tú, sea mujer o hombre, a cargo de los niños, tampoco hacía la denuncia en el tribunal o justificaba, o sea, no, tampoco. Es que lo que pasa es que también eso mejoró, porque ahora uno puede ingresar al Poder Judicial a través de un banner que ya se llama Trámite Fácil. Ya. Es un cuestionario que uno realiza y ese cuestionario se ingresa como solicitud al tribunal. Y vale igual que como que lo hiciera un abogado. Por eso es un trámite que no es necesario pedirle a un abogado que lo haga. Las propias personas lo pueden hacer única y exclusivamente con su clave única. Y a su vez también hay un mapa que te va diciendo en qué estado va tu solicitud para que tú tengas plena conciencia de eso. Eso todavía no está en el primer retiro, ahora sí está en este caso el segundo retiro. Pero ¿y qué pasa con aquellas personas que no tienen acceso a internet, por ejemplo, aquellas personas que están en un sector rural o que no tienen el conocimiento en este tipo de tecnología, que si bien para uno o para ti o para la jueza quizás sea fácil? Ahí es donde se presenta un problema, porque para la gente que
porque de escasos recursos, no tiene acceso a Internet, este trámite lo debía ayudar en este caso la Corporación de Asistencia Judicial. Ya, pero sabemos que la Corporación de Asistencia Claro, Judicial entonces, se toma su tiempo. Claro, entonces ahí es donde se generan ciertas trabas, sí, generan ciertas trabas. Y otra traba que se generaba en el primer retiro es que se tenía que hacer la liquidación del retiro. Tú haces la solicitud, el tribunal te la coge y dice, ok, voy a dar una medida de premio que es la retención de estos fondos para evitar que se le depositen a este caballero mientras el tribunal hace todo este proceso que es liquidar la deuda. Es una tarea titánica que hacen los tribunales porque es liquidar la deuda de cada una de las pensiones, y una vez que se liquidan estas pensiones se notifica en este caso al deudor y le dicen, mira, esto es lo que tú debes de pensión. En el primer retiro muchas veces no había dónde notificarlo, entonces quedábamos donde mismo. Y de nuevo para atrás. Lo mismo que pasaba cuando no quería hacer la solicitud, ahora si bien había hecho la solicitud, no se pagaba porque no tenía dónde notificarle la liquidación, que es un derecho en este caso que tiene él para poder reclamar. Si ¿No se puede notificar a la misma AFP, por ejemplo? Es que ahora ese es el otro cambio que generó la nueva ley. En la nueva ley se estableció que la AFP tiene la obligación de indicar cuáles son los correos electrónicos que tiene su afiliado y a partir de eso se le notifica simplemente por correo electrónico nomás. Y listo. ¿Y cuánto se demora eso más o menos? Lo que se demora el tribunal en hacer la liquidación. Pero una vez notificada tu liquidación, tú tienes, en este caso, el deudor, o la madre, o el hijo, o hija, tienen 3 días para poder reclamar. El deudor puede decir, mira, ¿sabes qué? Si debes 10, no, yo no debo 10, debo 8. O en este caso, la misma solicitante de retención puede decir, no, ¿sabes qué? En realidad acá dice que debe 7, en realidad debe 10. Claro. Y esos respaldos se supone que están por el tema de la tarjeta, libreta que le entregan especialmente para aquello, ¿no? Exactamente, porque ellos cuando tú haces una pensión de alimento, tú tienes que hacer apertura de una cuenta de ahorro a la vista del Banco del Estado. Es ahí donde se debe efectuar tu pago de pensión de alimentos. Si tú lo efectúas, en este caso, en otras cuentas, eso ya no es problema del tribunal. El tribunal se ajusta a lo que dice, en este caso, esta cuenta de ahorro donde se realizan las transferencias. Entonces, claro, ahora es fácil notificarlo. Pasados los 3 días, en este caso, oponiéndose o no oponiéndose, se genera lo que se llama como un incidente. Entonces, el tribunal, en definitiva, resuelve quién tiene la razón y al final dicta un veredicto, en realidad una resolución que indica se debe tanto dinero. Perfecto. Y ahí es donde está el tercer cambio que es fundamental, porque en el primer retiro existía un plazo de la AFP para pagar, en este caso, estos fondos, pero no para pagar en este caso, al padre o al hijo o a la madre, que se llaman alimentarios. Alimentante es el que debe la pensión, alimentario a quien recibe la pensión. Claro, no había un plazo para el alimentario para poder recibir, entonces podían pasar meses, porque el plazo estaba solo respecto al afiliado, no el alimentario que se le había otorgado la retención, y es por eso que hasta la fecha de hoy muchos fondos no han sido, en este caso, depositados en estas cuentas de ahorro. Aún en el primer retiro, de hecho recuerdo una denuncia que tuvimos nosotros de un caballero, de Juan Moya, lo recuerdo perfecto, donde él vino a hacer la denuncia que él había solicitado su 10% efectivamente porque estaba cesante y él sabía, un caso atípico, digamos, y él sabía que sus hijas sí necesitaban la pensión, entonces por eso él necesitaba que esa plata sea traspasada a sus hijas. Esto fue, ¿cuándo fue? ¿En el primer retiro comenzó? ¿En julio, agosto? En agosto. En agosto. Imagínate, diciembre y todavía no pasaba absolutamente nada. Hablamos con la jueza dijo que habían ingresado, yo ahí la verdad que no entiendo, me gustaría que me lo explicaras, habían ingresado a una plataforma Z y al final no sé qué letra. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, que son como bien técnicos. Claro, todas las causas de cumplimiento de alimentos donde se generan, uno demanda una pensión de alimentos, eso es un juicio que tiene una letra que es C, que significa contencioso, o sea, ahí es el juicio. Una vez que se dicta la sentencia, para efectos de seguir el seguimiento, valga la redundancia, del cumplimiento de la pensión, que se siga pagando, se otorga otro rol que es Z.
Y ese rol es donde uno hace todos los cumplimientos de alimentos. Las medidas de premio que uno solicita, las liquidaciones cuando no te han pagado, todo eso se hace en este rol de cumplimiento. Entonces, ¿cuál es el problema? Y el problema se plantea, claro, en el primer retiro, al no haber plazo, uno tenía dos opciones. Uno, presentar un escrito al tribunal a través del Poder Judicial. ¿Y eso lo tenés que hacer a través de un abogado? No. ¿No? No, porque ese es otro beneficio que tienen las causas de cumplimiento, que las personas pueden obrar de manera personal sin necesitar el patrocinio de un abogado. Yo puedo presentar mi escrito y en este caso, en su tiempo, en el tribunal, se mantenían en los formatos. Todo tenía su formato, ellos lo llenaban a mano limpia y lo subían, y a través de internet también las páginas de las corporaciones también proveen los formatos y todo eso. Bueno, el tema en cuestión es que, claro, tenía que pedirle cuenta al tribunal para que el tribunal volviera a oficiar a la AFP para decir qué pasa con este depósito, por qué no se ha realizado. Y si no hacer medidas de premio para la AFP, que paga multas, reclamo a la superintendencia de AFP, pero al final es eso. Sí. Pero lamentablemente no había un plazo. La AFP no tenía un plazo para poder depositarle al elemento. Es decir, el primer retiro, muchos vacíos legales. Exactamente, pero ahora sí tiene un plazo, son 10 días. 10 días, ya. 10 días, no se puede exceder 10 días. De entregar, digamos, el dinero. De que la AFP entregue el dinero. Una vez que el tribunal dice, cuando hace la liquidación y dice, perfecto, este caballero debe 10, se emite un oficio a la AFP diciendo, ok, tú le tienes que retener, ojo, hasta el 10% de sus fondos. Son 150 UF, en dinero son 4,3 millones. Eso es lo máximo que le puede retener. Sí. Lo mínimo 3,5 UF, y así barajando de acuerdo al monto de la pensión. El saldo se restituye en este caso a la cuenta del afiliado si es que queda un saldo positivo. Si queda un saldo negativo, lamentablemente ese saldo negativo quedará ahí pendiente para el segundo, tercero, cuarto retiro. Lo que sí es importante acotar, mira, hay en la página del Poder Judicial, en Facebook. ¿Es amigable esa página, digamos, como para sí, es amigable. Para que las personas, digamos, que es bien amigable. Hay uno se mete a la página del Poder Judicial en Facebook, en este caso, y sale un video de la jueza de familia, Verónica Imazal, donde ella explica, en este caso, lo mismo que yo te estoy explicando, pero con cierto apoyo apoyos audiovisuales. Audiovisuales para que la gente, en este caso, entienda, y dentro de lo importante es lo que tú me decías. ¿Qué pasa si en el primer retiro la persona no hizo el retiro y por ende el alimentario se quedó sin poder retener? Ahora ellos, por esta nueva ley, pueden pedir ese primer retiro. El primero y el segundo. El primero y el segundo. Bueno, ya. Porque ahora va a ir a su rogación. Entonces eso es lo importante de esta nueva ley, se hizo mejor. Entonces viene a suplir los vacíos legales, y suplir los vacíos legales también implica de que poder aprovecharme los beneficios de la segunda ley que yo no tengo en la primera ley. Y hacer pagar a los papitos, mamitas, corazones por esa ley. ¿Cuál es la recomendación, Cristóbal, sobre todo aquella gente que aún está esperando, que me imagino que deben ser muchas las personas que quizás están esperando, y hay como hay como un enredo, un entuerto ahí, porque la jueza lo que nos explicaba a nosotros es que ellos efectivamente le hicieron un seguimiento, que efectivamente tenían por lo menos en el horno más de 3.000 causas o 4.000 causas, que no deja de ser igual una carpeta importante de denuncia, lo que hizo un poco demorar todo el proceso, pero hay todavía, yo conozco casos que aún, por ejemplo, de papás que efectivamente solicitaron su retiro para que lo que les adeudaba fuera traspasado a la madre, digamos, y el resto lo que ellos les quedaba para ellos, pero todavía no lo reciben. Pero yo creo que lo más fácil es ir a la AFP, ¿no? No ir a presenciar a la AFP, la AFP lamentablemente no está atendiendo ese tipo de reclamos, pero es ingresar a la página de la Superintendencia de AFPs. Ya. La página de la Superintendencia de la AFP tiene un banner que dice reclamo ciudadano. Ya. Y ahí es donde uno ingresa el reclamo, y ese reclamo la superintendencia oficia, en este caso esta AFP, y le pide cuenta de por qué no ha realizado el depósito. Eso es mucho más fácil que pedirle al tribunal que lo haga por ti, porque en realidad
a través del pide cuenta que yo te decía, tú le pides al tribunal que lo haga por ti. En cambio, a través de esto tú lo haces directamente. Y lo importante acá es hacerlo y reclamarlo, y si no hay respuesta, seguir ingresando. O sea, al final es claro. eso. O sea, hay que ser insistente. El tema es que, exactamente. El tema es que de repente las páginas, digamos, digitales a veces responden, a veces no. Sí, pero una de las cosas buenas de la pandemia es que se obligó en este caso al Estado a mejorar todo su sistema. Claro, porque, y ahora con la clave única ya puedes acceder a todos esos servicios. Exactamente, porque en su momento no, como todo era presencial, ¿para qué mejorar los sistemas? Ahora, eso es algo que tiene que quedar, yo creo que el mayor beneficio que hay que dar, el único beneficio que hay que dar de la pandemia, y es que mejorar el soporte digital. Oye, pero esto yo tengo una pregunta muy personal, digamos, igual a ustedes les ha perjudicado un poco digamos que el Poder Judicial sea más amigable con su página, que ya no necesiten abogados para poder hacer los trámites. Sí, es que lo que pasa es que partía las causas de cumplimiento. Yo por lo menos yo siempre propendo a que lo haga el cliente, o lo ayudo, le envío un formato para que él lo rellene y todo eso, porque en realidad no sé, uno piensa, a ver, esta persona de partida ya le deben dinero, cobrarle por algo que no sé. Por lo menos en mi caso, eso es ética, claro. En mi caso yo no cobras. No cobro por eso, ni tampoco lo hago. Si me preguntan, yo les envío el borrador, y tengo los borradores de todo el escrito como se tiene que hacer, y listo. Perfecto, qué bueno. Bueno, Cristóbal, me dicen que ya estamos en la hora, así que igual te quiero dejar algunos segundos ahí en la cámara para que puedas hacer el llamado pertinente en lo que estamos precisamente conversando aquí en iNoticias. Bueno, yo llamo a la gente a que ingresa a la página del Poder Judicial, lo realiza a través del trámite fácil. En la misma página y en internet está súper claro cómo poder hacerlo, entonces traten de realizarlo lo más rápido posible, lo más próximo posible, y lamentablemente el periodo de liquidación es un periodo que hay que esperar, que no, eso depende en este caso del tribunal, y imagínate la cantidad de causas, no hay suficientes funcionarios para sacar la cuenta de todo lo que se debe, porque el Banco del Estado me tiene que remitir esa información y yo sacar la cuenta, así que le pido celeridad, y una vez realizada la solicitud, armarse paciencia y estar revisando día por medio en qué estado se encuentra la solicitud. Perfecto. Y lo más importante es algo que lo pueden hacer solo, sin necesidad de abogado. Muchas gracias, Cristóbal. Muy didáctica la entrevista con nosotros ahí. Cristóbal González Miranda, abogado, lo decíamos, tiene un estudio jurídico llamado Cristóbal González, independiente, el especialista en familia y civil también. Así que interesante conversación, didáctica por lo demás, un tema que me imagino que a todos ustedes les interesa, sobre todo a quienes les adeudan pensiones alimenticias, y que tiene que ver con estos cambios en el primero y en el segundo retiro del fondo de pensiones de las AFP. Nosotros vamos a una pequeña pausa, regresamos.